Shalom amigos de Hablemos de Torah Podcast, mi nombre es Gidon Ben Yosef y en esta oportunidad hablaremos de Parashat Toldot. Esta parashá se encuentra en el libro de Génesis, en el Sefer Shemot, y va desde los capítulos 25-19 al capítulo 28, versículo 9. Esta parashá narra la historia de nuestro padre Yitzhak con su esposa Rivka, y entre esa relación el nacimiento de Jacob Avinu, Alaf Ashalom y Esaf, lo que se conoce como Jacob y Esaú. El término Toldot, según la raíz, es Yud Lamet Dalet, raíz con la cual se puede escribir la Ledet, que es el infinitivo del verbo dar a luz, o Leholid, que es el infinitivo de engendrar. Curiosamente, Toldot se traduce como generaciones, crónicas, la historia de, o bien los descendientes. En diversas versiones de la Biblia encontramos esta traducción que tiene algunas diferencias en cuanto a su interpretación. Por ejemplo, la Biblia que es la versión Gineman de la Septuaginta traduce: y estas son las generaciones de Isaac. Y la Biblia de Jerusalén dice: esta es la historia de Isaac. En cambio, la versión de Daniel Ben Itzhak de la Torá, la traducción de la Biblia basada en el Talmud, el Midrash y la fuente, ¿cierto?, lo traduce como: estas son las crónicas de Yitzhak. La versión israelita nazarena también lo traduce como: esta es la historia de Yitzhak. Y la Reina Valera lo traduce como: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis con respecto a descendencia. ¿Por qué? Porque justamente la palabra Toldot tiene relación con la infancia. ¿Y por qué con la infancia? Porque la palabra Yaldut, que se escribe con Yud, Lamet, Dalet, Vav, Tav, significa infancia. De hecho, cuando tú quieres llamar a alguien de infantil, en hebreo tú dices Yalduti, con Yud, Lamet, Dalet, Vav, Tav, Yud, infantil, Yalduti. O por ejemplo, cuando se celebra el día de cumpleaños, se dice Yom Huledet, día de la formación, de la creación o del nacimiento. Yom Huledet Sameach, y se escribe con Hei Vav Lamet Dalet Tav, ocupando siempre la misma raíz, que es Yud Lamet Dalet. Curiosamente, la descendencia en la palabra Toldot tiene relación con la infancia. Por ejemplo, cuando usted dice Moledet en hebreo, Mem Vav Lamet Dalet Tav, usted está diciendo patria, Moledet, y ocupa la misma raíz. Entonces, ¿qué relación tiene la generación, la descendencia, con esta infancia? Y es justamente ese tema, la descendencia y la identidad basada en la patria, en la historia, en la genealogía. Toladá, Tav Vav Lamet Dalet Hei, Toladá significa la consecuencia o el resultado de una historia, de una genealogía. En esta versión de la Parashat Ashavua, el resumen, la porción, ¿cierto?, de nuestra Parashá semanal, nosotros vemos el nacimiento de dos grandes naciones. La nación de Jacob Avinu
y la nación de Esaú, Esaf, que lleva por nombre Edom. Edom viene de la raíz Dam. Hay raíces en hebreo que solamente tienen 2 consonantes y hay raíces que parten desde las 3 consonantes. En este caso, Edom viene de la raíz Dam, que significa sangre. Edom tiene que ver con la sangre y es por eso que se le llama rojo a Esaf. ¿Rojo como qué? Dicen los sabios que Esaf era un hombre de campo, un hombre rudo, un hombre probablemente bruto, por decirlo de alguna manera. En cambio, Jacob dice que era un hombre de tienda. Y eso los sabios lo interpretan en el Midrash como un hombre estudioso de Torá. Quizás en ese tiempo no existía la Torá que hoy día conocemos, con todos los resúmenes, con todas las explicaciones, las leyes, diversas leyes, los mandamientos que conocemos en el día de hoy, ¿cierto? Tanto de Rabanán como de Torá, ¿cierto? Pero probablemente sí había ciertas leyes que tenían que ver con la educación. ¿Y por qué digo ciertas leyes? Porque en algún momento nosotros vemos que nuestro padre Abraham guardó leyes, mandamientos y estatutos. Entonces, es muy probable que Abraham lo haya transmitido a su hijo Isaac e Isaac a su hijo Jacob. ¿Y qué relación tiene la identidad, la Torá y la infancia? Mucho. Hemos venido hablando en nuestro podcast de justamente este tema. Corrige al niño con vara para librarlo de la muerte, dice el Proverbio 23:14. ¿Por qué hay que librar de la muerte a un hijo? Porque los hijos, cuando no son enderezados a tiempo, ellos son entregados al mundo, a lo secular, a lo profano. ¿Te has preguntado si es buena tener una vida mundana? Ciertamente no. Probablemente Esaf no tuvo la culpa. Y me hago cargo de estas palabras. Probablemente Esaf no tuvo la culpa. Cada uno es dueño y elige su destino. Cada uno elige qué es bueno y qué es malo. La Torá, nuestra Torá, la bendita y sagrada Torá de Israel dice: mira que he puesto delante tuyo la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Elige pues la vida. Yo soy la vida para ustedes. ¿Habrá escuchado eso Esaf? ¿Habrá favoritismo en nuestra paternidad? ¿Como padres tendremos algún favorito? Porque leyendo entre líneas podemos ver que Rivka, nuestra matriarca, a Shalom sea la paz sobre ella, tenía cierto favoritismo y llegó al punto de mentirle al patriarca, la persona más honrada en el clan. Al patriarca Isaac le mintió. Isaac probablemente se haya hecho incluso el desentendido por no querer hacerse cargo. Y la palabra dice: esta es la voz de Jacob, pero son los brazos de Esaf. ¿Qué tienen que ver los brazos? ¿Acaso usted alguna vez han tocado los pelos de cabra? ¿Qué relación tiene el pelo de cabra con los pelos de una persona? ¿Tan peludo era ese hombre? ¿Tan mono? ¿Tan simio era? Que su padre, a pesar de no tener vista, no haya podido interpretar o juzgar a tiempo. Lo que yo creo es que ese padre no supo interpretar a tiempo el camino de su hijo. Porque es cierto, Jacob le agarró el talón a Esaf. Quería salir primero. El agarra talón, dicen algunas versiones. Jacob, el que se toma del talón, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es nuestra visión como padres respecto de los hijos? ¿Tenemos un favorito? Como padre tenemos un favorito y decimos: este tiene cualidades de Torá, pero este no. Es tal nuestra arrogancia y nuestra ceguera, porque Jacob dice que ya no tenía buena visión. ¿Qué visión?
¿De qué visión nos está hablando la Torá? ¿Tú tienes visión para con tus hijos? Jacob, el hombre pillo de la Torá. Capítulo 25, verso 31. Jacob le dijo: véndeme primero tu primogenitura. Y era tan bruto Esaf que se la vendió. Probablemente Esaf no era un hombre preparado. Probablemente Isaac y Rivka prepararon más a Jacob que a Esaf. Y a Esaf lo dejaron libre por el mundo, quisiera lo que quisiera. Esaf era un hombre sin ley, sin Dios y sin ley. Y es por eso que a Esaf se le compara a un edomita. La descendencia de Esaf era edomita. Entonces, si tú como padre no estás haciendo bien desde un principio las cosas, probablemente dentro de tus hijos tengas a un Esaf, a un hijo sin ley, sin Dios. El Eterno nos ayude. El Eterno tenga de nosotros y de nuestros hijos misericordia. Está el hijo de perdición y el hijo de salvación. ¿Qué hijo estás criando tú? ¿Qué hijo estás criando tú? ¿Un hijo para salvación? Corrígelo, enséñale, háblale de tu vida, de los errores que cometiste, de los errores que cometió tu padre. Al pan dile pan y al vino dile vino. No temas hablarle la verdad a tu hijo cara a cara y decirle: no caigas en el pecado de tu padre, porque los padres sí nos equivocamos. Puede que tú hayas nacido en un matrimonio bien constituido, en un matrimonio con santidad, Baruch Hashem, pero tú no sabes qué elección en la vida va a tomar tu hijo. Probablemente tu hijo quiera seguir los pasos de Esaf, salir al campo, cazar, ser una persona libre. ¿Quién no es libre en el campo? Cuando está a llanura abierta, levanta sus brazos, respira profundo y siente la libertad. Ese es el Sadé en la Torá. Una tierra abierta donde puedes correr de norte a sur, de este a oeste y hacer lo que se te antoje. La Torá del sabio es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Eso es lo que dice el Proverbios 13:14. La carta de Juan en el capítulo 4, verso 14 dice: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Porque nuestro padre Isaac no tenía buena visión. ¿De qué visión no está hablando la Torá? De la visión de no haber previsto que su hijo se le estaba yendo de las manos, y ese hijo se le fue de las manos a tal punto que tuvo que quitarle y negarle la bendición del primogénito para dárselo al más pillo. Quizás el que se cree pillo no era tan pillo. ¿Cuántos de nosotros nos creemos los vivos, los más pillos, los más inteligentes, y en verdad solamente estamos dando pasos de ciego? Llama a tu hijo, acércalo a tu seno, háblale de lo que está en tu pecho, háblale de las pruebas que tú viviste cuando eras joven y cuando desobedeciste a la voz de tu padre y a la voz de tu madre. Porque el que se está perdiendo no es el que está dentro de la casa, sino el que está afuera. Tengamos visión, hermanos. Tengamos visión. Porque el tiempo pasa rápido. Y pasa tan rápido que un día tu hijo era un pequeño en tu brazo. Y ahora tu hijo está a punto de cargarte a ti y llevarte de la mano.
Pasa tan rápido ese tiempo que ya no te das cuenta cuando tú fuiste joven y ahora eres un padre que comete errores. No tengas preferidos, no tengas favorito, ama al hijo rebelde, porque ese es el que más ama al Señor, porque tiene compasión. Su corazón se inclina por ese hijo. Aconteció que siendo viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él le respondió: Inení, heme aquí. Y dijo: mira, yo soy viejo y no sé cuál es el día de mi muerte. ¿Cuál es el día de tu muerte? Aprovecha ahora, antes de que tu hijo se vaya al campo, a creer que afuera está la verdadera libertad, cuando en verdad está dentro del hogar. Párate en las sendas antiguas. Disciplina, corrige, prohíbe, amonesta, abraza, ama. Que el Eterno nos ayude. Shabbat Shalom.